Dios le bendiga. Dios ha hablado a esta casa de una manera especial, amén. Me he parado aquí en esta noche para dar un testimonio, como dijo mi hermana Mari. Déjenme decirle, hermanos, que hace aproximadamente como 2 semanas que mi hermana Mari y mi hermano Moisés me dijeron que yo tenía esta parte, gloria a Jesús. Y yo me reí, le dije que me cambiaran la parte del testimonio porque yo no tenía ningún testimonio en el momento que dar a la iglesia. Y mi hermana Mari me dijo, bueno, yo no sé, ya el programa está hecho y ya nosotros oramos, así que tú vas a dar el testimonio. Y yo le voy a decir la verdad, hermanos, yo me reí, le dije a Mari, ¿qué tú quieres? ¿Que yo me pare a dar un testimonio de algo que ni siquiera yo tengo en la mano? Ella me dijo, yo no sé de eso, arréglatela con Dios, pero tú tienes un testimonio. Y déjenme decirle que yo le he puesto un nombre, un tema a mi testimonio. Es tiempo de ser fiel y es tiempo de creer. ¿Usted sabe por qué, hermanos? Porque yo he recibido más beneficio siendo una hija fiel a Dios y obediente que siendo infiel y desobediente. Amén. He recibido más beneficio. Y es tiempo de que empecemos a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Hace aproximadamente unos meses, creo que fue en el mes de diciembre, si no me equivoco, en un retiro de las damas que era en la iglesia de David Espíritu, nosotros fuimos a ese retiro y recuerdo que era como del presbiterio de damas, predicó Raquel Cueva, así es, Juanita, ¿verdad? En ese retiro, la hermana Raquel, que fue la persona que Dios usó para hablar, ella dio una palabra para una de las personas que estábamos sentadas en los primeros asientos. Sucede que 3 de esas personas que el Señor le dio la palabra, teníamos los ojos cerrados y no supimos que fue a nosotras. Pero gracias a Dios que siempre hay personas pendientes, ¿verdad? Cuando en la tarde, después del retiro, nos juntamos a hablar de la maravilla de Dios y de lo grande que fue ese retiro, una de las personas que fue me dijo, ¿tú escuchaste la palabra que el Señor nos dio? Y yo le dije, no, a nosotras, sí, en el momento que estaba la administración. Ella me dijo, el Señor nos entregó unas llaves. Creo que Estel recuerda, fue en su casa que lo hablamos, el día del cumpleaños de su hija. Y yo, ¿cómo? Pero yo no me di cuenta de eso. Sí, el Señor nos entregó unas llaves. Amén, hermanos. Yo, aunque no estaba pendiente de la administración, creí. Dije, bueno, si el Señor nos entregó llaves, amén. Todos ustedes recuerdan que hace unos meses también vino a predicar a un culto de jóvenes, no recuerdo ahora su nombre, se me fue, de la hermana Betty. Ella dio un mensaje poderoso, hermanos. Ella dijo que cuando usted entrara a su casa, usted le diera la bienvenida a su milagro. ¿Cuántos lo hicieron? Amén, hermanos. Yo me fui, mire, todo el camino pendiente, que no se me olvide, que no se me olvide. Cuando nosotros llegamos, mi esposo y yo abrimos la puerta y se nos olvidó, y los dos hicimos así al mismo tiempo. Y retrocedimos y dijimos, bienvenido milagro. Alguna gente se rió, otros no creyeron. Pero es tiempo de creer, hermano, a lo que Dios dice. Nosotros creímos. Ese fue un mensaje poderoso, no sé cuántos lo recuerdan. Y yo tomé ese mensaje para mí, yo dije, es mi tiempo. Y yo le di la bienvenida a mi milagro. Hermanos, cuando Dios da una palabra, el Señor usa diferentes vasos. Por eso que nosotros tenemos que llevar una secuencia cuando Dios nos habla. Es bueno de que a veces anotemos lo que Dios nos dice, porque nos lo dice a través de un vaso, de otro y de otro y de otro, y nos confirma. Hace unos meses nosotros tuvimos un retiro en el hogar de mi hermana Maidelia. Y me gozo, hermanos, de verdad que sí, porque no pertenezco al equipo que organizó este 7 horas en su presencia. Pero 2 de esos vasos que el Señor usó para hablarme de lo que le voy a contar en esta noche están aquí hoy. Y son las personas que han ministrado en esta noche. Y eso son diosidencias, porque yo ni siquiera sabía que ya iban a estar aquí. Cuando Mari me comentó de quién era la persona que iban a ministrar, yo dije, gloria a Dios. Después de que el milagro se ejecutó. Le cuento, hermanos, que hace una semana ya, que lo que le voy a contar, el Señor le dio respuesta. En ese retiro de las parejas que tuvimos en el hogar de mi hermana Maidelia, mi hermana Miguelina Calcaño, pues ya no le gusta que le digan pastora,
Ella fue el vaso que el Señor usó para hablarnos en ese retiro. Hermanos, y ya al finalizar el retiro, ya nos íbamos, estábamos hablando. Y yo dije, bueno, por todo el mundo han orado, pero yo quiero que oren por mí ahora. Porque habían orado por todo el que estaba en el retiro. Y a veces el que organiza las actividades, el último, como que todo el mundo se le olvida. Y yo dije, bueno, ahora la responsabilidad es mayor, porque si yo dirijo las parejas, es bueno que también oren por mí. Amén. Y ese vaso el Señor usó ese día para decirme las siguientes palabras: que el Señor me daba mi casa propia y que mi casa no estaba construida, sino que estaba en maqueta. De eso hace Moisés, ¿verdad? 1 mes y medio aproximadamente de ese retiro. Que mi casa estaba en maqueta y que el Señor me decía que a partir de ese día del retiro, ella se ponía en construcción. Hermanos, déjenme decirle que yo había ido a ver una casa, porque se me metió en la cabeza, este es el año de que Dios me dé mi casa, este es el año. Pero yo lo decía de la boca para afuera, yo no estaba tan consciente de lo que yo estaba hablando. Y le dije a mi hermano Carlos de la Cruz que yo quería una casa, y el hermano de la Cruz se lo cogió más en serio que yo, hermano, y comenzó a buscarme casa. Y un día me llama y me dice, ven para que veas una casa. Y yo fui, y cuando la vi, la casa me gustó, y me dijo la persona que la vendía que la casa ya la habían vendido el día antes. Yo me desanimé bastante porque realmente pensé, ¿verdad? Creía que era la casa que yo quería, pero la muchacha me dijo, pero no te desanimes, que nosotros vamos a comenzar a construir. No me motivé mucho porque yo dije, a construir ahora, eso no es para ahora. Le estoy hablando, hermano, de hace 1 mes y medio. Yo dije, eso no es para ahora. Todos ustedes saben que cada año el Banco de Reserva hace una feria que es para el mes de mayo. Y yo tenía en mis planes de que si iba a comprar una casa, lo iba a hacer a través de la feria. Y yo calculaba el tiempo y en mi mente humana, ¿verdad? El tiempo no me daba. Yo decía, no, un solar, no. Eso no podrá ser. Hermanos, y créame que después que salí del retiro, el retiro era de pareja, pero los hombres estaban afuera, o sea, en la sala, porque ya el retiro se había terminado, y las mujeres estábamos en la habitación de Maidelia. Y mi esposo, que estaba afuera, escuchó la administración que Miguelina me dio a mí. Y él me dice que todos los hombres estaban ahí diciendo, ese fue a la mía. Y Oscar le dijo, fue a la mía. ¿Y cómo tú sabes que fue a la mía? Y él dijo, porque yo lo sentí del Espíritu. Cuando salimos, él me dijo, mi amor, fue a ti la administración de la casa, ¿verdad? Y yo le dije, sí. Pues hoy vamos para el solar de Naime. Porque nosotros habíamos ido a ver, pero ustedes saben que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y la duda siempre visita, ¿verdad que sí? Pues mi esposo estaba un poco todavía como que sí, pero que no ahora. Y desde ese día me dijo, vamos para Naime. Pues amén, arrancamos para Naime. Cuando llegamos, hermanos, la casa iba de blog como de este tamaño. Y yo me asusté, yo dije, ay Dios mío, ¿en qué lío me metí yo? Una mujer sin un peso y hablando de que va a comprar una casa sin nada. El hombre me dijo, desde que yo me bajé, el ingeniero, venga, entre para que vea su casa, porque esta es suya en el nombre de Jesús. Hermano, yo lo invité, incluso la persona del banco, ella no pudo venir, me cansé de llamarla, no sé, porque ella no es creyente y ella decía, es que no sé, hay algo en estos papeleos de esta casa que cuando ustedes me llaman yo siento un frío en mi interior. Y ella no es cristiana. Yo la invité para que ella estuviera aquí, Mari sabe. Y déjenme decirle, hermano, que yo le creí a Dios. Después al cabo como de 3 semanas, nosotros vinimos a un retiro del Ministerio Pan y Palabra que fue el día 1 de mayo, el Día del Trabajador, aquí en la iglesia. Cuando el retiro se terminó, yo no había comentado esto de la casa con nadie, esto nadie lo sabía. Lo teníamos un poco calladito porque ustedes saben que era algo que estaba comenzando. Y en ese retiro predicó mi hermana Soraya, porque están todas aquí, el Señor la trajo. Y cuando Soraya terminó el retiro, oiga hermanos, ya nos íbamos. Soraya me dijo así hablando como 2 amigas, el Señor me dice que te diga que el Señor te va a dar tu casa este año. Y me describió la casa, me dijo es así, tiene un jardín, tiene esto, va a tener tal cosa en la puerta. Mire hermano, todo, me la describió.
Y yo dije, Señor, pero esto nadie lo sabe. Y cuando yo terminé de hablar con ella, que yo le conté, Soraya se maravillaba y decía, es el tiempo. Y me dijo una palabra, me dijo, no llames al banco, porque el banco te va a llamar a ti. Yo le había dicho a mi esposo ese día, 1 de mayo, mi amor, el lunes tenemos que ir al banco porque la feria comienza ese mes y tenemos que ir a investigar todo. Hermanos, yo no llamé al banco porque Dios me dijo que el banco me iba a llamar a mí, ¿verdad? Y yo me mantuve tranquila. El martes, eso fue el sábado, el martes, yo estoy en mi casa en horario de la tarde y suena el teléfono de la casa. Me dice la joven, te llamamos del banco de reserva. Del banco de reserva. Sí, mi amor, pero te hemos buscado por todos los lados, te estoy llamando porque tú eres la primera que tenemos en lista para el asunto de las casas. Y yo me acordé de la palabra. Y le dije, ahora mismo voy para allá. Yo no dejé que ella me terminara de decir nada. Llamé a mi esposo y lo hice que saliera del trabajo. Le dije, ven, corre, que nos esperan en el banco. Hermano, porque yo dije, si Dios dijo, Él va a obrar. Y fui y me senté, hermano, como que yo tenía dinero en una cuenta. Me senté allá, ellos me explicaron todo. Yo le dije, sí, yo tengo mi casa vista. Maidelia sabe que uno de los días salimos y la ingeniera me llamó y me dijo, tal cosa de unos baños, ¿cómo tú lo quieres? Así. Y yo, hermanos, mire, mandando y quítenme esto de aquí y no me pongan esta loseta. Y mi esposo me decía, mi amor, cállate, deja de estar mandando en esa casa ajena hasta que no sepamos. E incluso había una puerta que yo quería, que ahora la vamos a hacer esta semana, y mi esposo me dice el otro día, por mi falta de fe no se hizo la puerta. Sí, porque yo le dije, quiero la puerta, y mi esposo me dijo, no pide esa puerta, espérate. Y yo, hermanos, le creí a Dios. Y déjenme decirle que ese mismo día en ese retiro mi tía me decía, nadie, ni siquiera de mi familia, solo mis padres, sabían que yo estaba en este proyecto. Y mi tía me dijo, Dios mío, tú venías bajando de ahí y yo pude ver que el Señor te entregaba un llavero con muchas llaves y no era una sola. No sé qué es, pero sé que el Señor te entregaba un llavero. Muchos de ustedes saben que yo pasé un proceso de desempleo. Muchos de ustedes lo saben. Y que yo me paré aquí a dar un testimonio de que el Señor había roto una puerta. ¿Ustedes lo recuerdan? Amén. Parece que yo voy a vivir de testimonio. Yo nunca lo había hecho, pero todo lo que el Señor haga, yo me voy a parar a decirlo. Porque como decía mi hermano a ti, lo que tenemos y lo que hemos conseguido se lo debemos a Dios. Porque déjeme decirle que nada merecemos. Nada merecemos, hermanos. Y todo lo que hemos alcanzado es porque Dios lo permite. Así que yo le dije a Dios que todo lo que Él haga yo me voy a parar a decirlo, porque yo no sé a quién Dios le está hablando en esta noche. A quién Dios le prometió una palabra y está en duda y usted está ahí pensando como que si yo califico o no califico. Hermano, déjeme decirle que yo sí pensé, ¿y si yo califico para el banco? Y para ese precio de esa casa. ¿Y cuánta gente se acercó a mí y me dijo, no, busca otra, esa para ti, pero es que imposible? Gente que gana mejor que tú, no le han dado un préstamo para una casa de ese precio. Hermano, pero a mí no me importó porque yo le creí a Dios, el que califica al hombre. Y créame, hermanos, que muchas veces yo dije, retrocedo. Y recordaba la palabra y decía, pero papá Dios, tú dijiste que me dabas la casa este año y yo te creo. Hermano, todo transcurrió muy rápido, muy rápido. Al cabo de un mes y medio de la primera palabra que el Señor dio a través de mi hermana Miguelina, ya había llegado el día de la feria. Hermanos, yo sometí mis papeles y la muchacha del banco me decía, yo no sé qué hay en eso de ustedes, porque yo brego todos los años con esto. Y lo que a mí me pasa cada vez que yo cojo estos papeles para bregar con esto es algo grande. Y yo le decía, no es que grande, es la presencia del Señor. Y miren, hermanos, el viernes comenzó la feria. El enemigo quiso ministrar mucha duda, incluso ni siquiera dormí el viernes en la noche. Ustedes saben que en nuestra humanidad dudamos. Y yo no dormí esa noche. ¿Por qué? Porque yo decía, yo quiero la casa, pero ¿qué pasa? Y si no califico o lo que sea. Y el sábado en la mañana, el Señor me dio una palabra. Guardarás en completa paz aquel cuyos pensamientos en ti perseveren. Dios,
Yo venía saliendo de donde mi mamá y el Señor me dio ese versículo. Y yo le dije a Oscar que venía manejando, mi amor, tú guardarás en completa paz aquel cuyos pensamientos en ti perseveren. Si la casa no la prueban hoy, porque la feria duraba hasta el domingo, yo voy a dormir bien hoy, porque yo no dormí anoche. Porque Jehová guardará mis pensamientos. Y así lo hice, hermanos. Todo ese día me mantuve esperando. En la tarde, como eso de las 3, mi esposo me dijo muy feliz, mi amor, ven, vamos a sentarnos aquí en la oficina a esperar que nos llamen para celebrar que nos aprobaron el préstamo. Y él me lo dijo muy seguro de lo que me estaba diciendo. Y así lo hicimos, hermano. Nos sentamos a hablar en la oficina y no pasó ni siquiera media hora. Cuando me llamó la muchacha del banco, hermanos, que no podía ni siquiera hablar. Ella no es ni siquiera familia mía, yo no la conozco, la conocí en todo el proceso, nada por el estilo. Me llamó llorando, hermanos. Yo no era la única que estaba en la feria, había muchísima gente. Y ella me llamó llorando, no podía ni siquiera hablar. ¿Usted sabe lo que yo pensé? Que ella me iba a decir que no lo aprobaron porque yo no le entendía. Y yo le decía, dime, porque ella no podía ni siquiera hablar. Y ella me decía, pero ¿qué te digo si Dios lo hizo? Y yo, hermano, mire, nerviosa porque ella me lo puso por un WhatsApp, un mensaje de voz. Salí de la habitación donde estaba Oscar y salí para afuera porque dije que Dios lo hizo. Pues todavía dudando, hermanos, que Dios lo hizo. Salgo para afuera y la llamo. Me dice, ¿y qué tú haces llamándome? Aquí está todo el mundo llorando lo que Dios ha hecho. Hermano, yo le colgué, no pude decirle ni gracias. Hermano, yo no pude sostener mis pies, yo comencé a llorar, a llorar. Había alguien en mi casa de la iglesia y nada más decía, ¿quién fue que se murió? ¿Quién fue que se murió? Porque yo no pude contenerme, yo comencé a llorar. Porque déjeme decirle que lo que Dios hace es grande. Y más cuando humanamente usted y yo no calificamos, Dios te califica. Hermanos, y déjenme decirle que al cabo de 1 mes y medio, las palabras que Dios dio a través de esas personas ya estaba en ejecución. Y hermanos, pasó todo el proceso de la casa. Y antes de que se aprobara el préstamo, de que ya teníamos la aprobación y antes del reembolso, la muchacha que me vendió la casa me llamó y me dijo, yo no hago esto con nadie, pero yo quiero que tú vengas a buscar tu llave para que te mudes. Porque yo eso nunca lo he hecho con nadie, pero por ti, mira, porque esa casa te la dio Jehová. Oye, ninguna de esa gente son cristianas, ninguna. Esa casa te la dio Jehová y me entregó mi llave. Y déjenme decirle, hermanos, que ya yo estoy mudada en mi casa. En mi casa que Jehová me prometió. Y es más que lo que yo había soñado. Porque a veces Atín decía, usted se conforma con lo que tiene y Dios quiere darle más. Mi casa es más que lo que yo había soñado, gloria a Dios. Yo tenía una maqueta de una casa, porque a veces usted y yo ponemos a nuestro Dios pequeñito. Señor, yo quiero, y el Señor dice, eso es lo que tengo para ti. Pero usted sabe lo que tenemos que hacer, creer. Creer por encima de lo que usted vea, de que el cielo se ponga gris. Usted y yo tenemos que creer. Hermanos, si yo estoy en mi casa, ya hay mucha gente que ha ido y ha visitado mi casa, pero yo quiero decirle a la iglesia que nosotros vamos a hacer un culto de acción de gracia. Hermano, y este culto de acción de gracia no es para los líderes, no es para un grupo en específico, es para la iglesia entera. ¿Usted sabe por qué? Porque usted ha orado. Usted es una iglesia de amor. Yo me mudé el otro día y usted no sabe cuán feliz yo me he sentido de todo el que ha llegado a mi casa a orar y a bendecir mi hogar. Y el lejos es en Naíme, pero ahí fue que Jehová me la dio. Y yo estoy feliz allá en Naíme. ¿Usted sabe por qué? Porque hasta eso Dios tiene cuidado. Antes de yo mudarme, el Señor me cambió el vehículo para que si yo tengo que arrastrar mucha gente que viva por ahí, pues quepan en el vehículo, porque hasta de eso el Señor tiene cuidado.